Buenos días, compañeros y profesores. El tema que les voy a hablar ahora es sobre el tálamo. El tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la posición dorsal del encéfalo. Transmite aferencias sensitivas en la zona sensitivitas primarias de la corteza, pero es más que una simple estación repetidora. La función principal del tálamo es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza. Transmite la mayor información que alcanza la corteza cerebral y además integra diversas modalidades sensoriales y facilita las proyecciones hacia un óvulo u otros. Es fundamental para el mantenimiento de las actividades corticales. También se encarga de transmitir información desde el cerebro y el cuerpo estriado hacia la corteza cerebral. El tálamo está organizado en diferentes núcleos con diferentes funciones. La única información sensorial que no hace revelo en el tálamo es la olfativa, que pasa directamente del bulbo olfatario a la corteza cerebral. El resto de sentidos, gustos, visión, tacto y oído, revelan en el núcleo del tálamo, para después proyectarlos en sus áreas correspondientes, la corteza. Pero además de dar información, accede también a ocupar de las descendentes, dar información que envía a la corteza a otras áreas. A pesar de que su función principal sea la de regular las proyecciones, también se ve involucrado en el funcionamiento de algunas funciones superiores como la memoria o el lenguaje. Organización del tálamo. El tálamo forma parte del diencéfalo, situado en la base del encéfalo, entre el telencéfalo y el tronco del encéfalo. Además, el tálamo forma parte del diencéfalo y otras tres subdivisiones, como el hipotálamo, el subbálamo y el epitálamo. Es mayor de las cuatro subsecciones y consta de grupos de neuronas que proyectan a todas las áreas de la corteza cerebral. En cuanto a la función que desempeña cada uno de los núcleos, podemos clasificarlos en núcleo talámico de revelo, de proyección de difusa y núcleos de asociación. El hipotálamo. El hipotálamo es una parte más característica del encéfalo. Es superficie llena de pliegues y grietas, pero debajo de esta capa de células se encuentran otras muchas más estructuras encefálicas, sin las cuales no podríamos ni pensar ni adaptarlos al entorno. Algunas de ellas, como el cerebro, son más o menos conocidas porque al fin de cuentas sobresalen o son fáciles de ver, pero otras están mucho más ocultas, como el hipotálamo. Por supuesto, de hecho, de que el hipotálamo sea pequeño y bastante más discreto que otras partes del cerebro nos da una idea acerca de su importancia. El rol del hipotálamo juega en nuestras supervivencias es de suma importancia porque, entre otras cosas, se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes, como las neuronas y las hormonas que navegan en nuestra sangre. El hipotálamo es justo con el tálamo, está junto con el tálamo, una de las partes de la estructura cerebral llamado diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa el hipotálamo. Significa literalmente debajo del tálamo. En efecto, si nos fijamos en el dibujo de un corte sagital del cerebro humano, veremos que el hipotálamo parece ser la montura del tálamo, que es bastante más voluminosa.
El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales, del hambre y de la sed. Por su relación con la regulación y emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionados directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buenas partes de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a nuestras situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo, porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que por lo tanto se realizan de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. Además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordinan todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, que le envía orden a partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. El hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña estructura que lleva a cabo grandes funciones para nuestros subsistentes. Regula los ritmos circadianos, nuestros descansos nocturnos e incluso el ahorro de energía. Asimismo, y gracias a su conexión con el sistema límbico, participan en estos procesos emocionales que originan nuestras motivaciones, incluso esos estados de cursos con la depresión. Todos hemos oído hablar sobre las partes tan relevantes de nuestro cerebro, como puede ser el hipocampo, la corteza cerebral y las glándulas pineales. O, cómo no, los glóbulos cerebrales. Sin embargo, el hipotálamo no es aún tan conocido. De hecho, los neurólogos no saben todavía demasiado de esta discreta parte del encéfalo, situada justo encima del tálamo. Así, lo más interesante del epitálamo es sin duda su papel dentro de todas estas funciones hormonales que regulan los ciclos del sueño y además estimula el crecimiento y nuestra maduración. Por otro lado, y dentro del campo de la psicología, es especialmente decidido entender cómo actúa esta discreta pero excesiva estructura para modular nuestros estados de ánimo. Las partes del hipotálamo y sus funciones. Cada función que lleva a cabo el hipotálamo lo realizamos en base a las comunicaciones, las partes en las que forman, sumadas con su conexión del sistema límbico. Como bien sabemos, nada en el cerebro funciona de manera aislada. La conectividad es masiva y perfectamente regulada por esas conexiones neuronales donde las informaciones discurren a cada instante. Aquí podemos encontrar lo que son los núcleos avernuales y las glándulas pineales. Lo que es en las glándulas avernuales, podemos encontrar núcleos que están conectados a las glándulas pineal y facilitan la conexión entre el sistema límbico y la formación reticular. Se dividen además en dos partes muy concretas, el núcleo avernual lateral y el núcleo avernual medial. Estas áreas están relacionadas con el miedo y con las decisiones por las cuales decidimos ser prudentes y no arriesgarnos. Las glándulas pineal son estructuras mucho más conocidas, sobre todo por las corrientes espirituales quienes los definen como el tercer ojo. No obstante, y más allá de lo que enfocamos, cabe decir que esta parte del hipotálamo es una pieza clave dentro de nuestros procesos endócrinos. El hipotálamo es ese director de orquesta que regula nuestros ciclos de vigilia y descanso, quien facilita esa conducta de
evitación hacia un peligro, quien impulsa nuestros crecimientos en la infancia, la conexión con la luz del sol para que el cuerpo sepa cuándo bajar el nivel de activación. En esencias, en cualquier alteración afectaría por completo a nuestro comportamiento habitual. Muchas gracias.